buenos días, bienvenidos a Los Siete Locos, en esta nueva emisión de Los Siete Locos, con muchísimos libros, como verán, de los cuales vamos a hablar hoy en el programa. Pero vamos a empezar con un excelente autor español. Lo vamos a entrevistar por Zoom porque no está en Buenos Aires, pero tampoco en España, porque está viviendo en la provincia de Misiones. Es un caso bastante particular, ¿no es cierto? Escritor español que vive en Misiones. Ya estuvo en el programa, lo entrevistamos con un libro anterior. Es un excelente autor, nos interesa especialmente. Y vamos a presentarlo y empezamos el programa charlando con él. Ahí va. Andrés Barba nació en Madrid, España, en 1975. Escritor, es autor entre otros títulos de La hermana de Katia, Las manos pequeñas, República luminosa y Vida de Guastavino y Guastavino. El último día de la vida anterior es su última novela publicada. Bueno, ahí lo tenemos, Andrés Barba. ¿Cómo estás, Andrés? Desde Misiones. Muy bien. Desde Misiones, Argentina. Desde Misiones, Argentina. Ya hace bastante que estás viviendo en Misiones, 2, 3 años, desde la pandemia, ¿no es cierto? Sí, 3 años llevamos ya aquí. Que te entrevistamos con tu libro anterior, Vida de Guastavino y Guastavino. Ya lo hicimos por Zoom desde Misiones, ¿no? Lo hicimos por Zoom desde Misiones, sí, yo creo que sí. Así fue, así fue. Personalmente no nos vimos nunca, nuestras charlas son por Zoom. Hay que arreglar eso. Igual. Hay que arreglar eso y te tenés que venir a Buenos Aires. ¿No venís nunca a Buenos Aires? Y paso regularmente, pero es difícil saber hasta para mí mismo cuándo va a coincidir, ¿no? La caída ahí en Buenos Aires. Y decime, ¿y a Madrid tampoco vas? ¿A tu país? No. Acabo de volver a Madrid, hemos estado un mes, que había nacido una bebé y había que presentarla a la familia. Y ya tenía 1 año y había que ir para un poco, pero llevaba casi 2 años sin ir, y también para presentar ese libro que tienes. Tu nuevo libro. Casi 2 años sin ir, es una distancia ya complicada, 2 años sin volver. ¿No es cierto? Has hecho un cambio de vida muy grande, supongo, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Fue lo que empezó convirtiéndose en un refugio, digamos, durante la pandemia. Se ha convertido en un lindo lugar para la crianza. Seguro. Así que, bueno, de momento vamos a estar aquí. Es un sitio provisional, pero es un lindo lugar al que ya estoy muy agradecido, la verdad, porque ya se ha convertido en doméstico y familiar completamente. Me imagino que sí, un par de años. Y esta novela, El último día de la vida anterior, tu última novela, la escribiste en Misiones, la escribiste durante la pandemia, ¿no es cierto? La escribí completamente en Misiones, sí. Tiene un poco del aire fantasmal que tiene la selva también, ¿no? O sea, en contra de lo que suele creer la gente, la selva es un lugar de fantasmas. Así que yo creo que los fantasmas de la selva misionera me han ayudado con este fantasma mío. Es una novela de fantasmas. Es una novela de género, me llamó mucho la atención. Yo le encuentro, esto corre por mí, tú dirás, pero yo le encuentro ciertos puntos en contacto con una obra tuya que siempre me gustó muchísimo, que es República Luminosa. Tal vez por el tema de los niños, aparece de nuevo un niño acá muy fuertemente, por un clima de la novela que me emparenta las dos, ¿no es cierto? ¿Algo de eso hay o no? Sí, por supuesto. Bueno, la infancia es un tema muy recurrente en mis libros, cierto tipo de infancia, ¿no? Y cierto tipo como revisitación de una infancia no precisamente feliz e idílica, sino, bueno, con su oscuridad, digamos, ¿no? Su lado tenebroso también. Sin duda. ¿Te animás a meterte en territorios? Yo recuerdo en República Luminosa ni hablemos, ¿no es cierto? En territorios, bueno, esta infancia, la inocencia de la infancia y demás, y te animás a meterte con todas esas ideas, ¿no? Y acá vuelve un poco, de cierta manera, esto, que es muy inquietante, te debo decir. El mundo de los niños, de lo infantil, precisamente porque es muy concomitante con lo tenebroso, es muy favorecedor para el género,
de fantasmas. Si te fijas, el mundo del fantasmas está lleno de niños. Hay niños por todas partes. Primero porque los niños son una especie como de eslabón entre el mundo de los humanos y el mundo de los fantasmas, precisamente su ingenuidad o esa especie como de pureza, entre comillas, digamos, infantil, es lo que hace que se conviertan en un canal no pervertido para que esos mundos se comuniquen, ¿no? Entonces, por eso el niño es tan habitual en el mundo de fantasmas, en el mundo del género. Seguro. Y por otro lado, es verdad lo que decías tú, realmente esto es una novela de género. Yo tenía muchas ganas de hacer un libro de género, de fantasmas, no exactamente de terror, porque mucha gente habla de este libro como un libro de terror y no lo es. Yo no lo leí como un libro de terror, no, para nada. No, es un libro, es una novela de fantasmas con todas las, digamos, como características y condiciones que tiene ese tipo de texto, ¿no? Dos mundos se encuentran en un portal, que es una casa habilitada, una casa encantada, digámoslo así, y esos dos personajes se encuentran, digamos, y cada uno debe algo al otro, en algún sentido. Se ayudan mutuamente. Ayudar al otro. Se ayudan, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Se ayudan mutuamente. Cada uno quiere redimir al otro de algo, ¿no? Exactamente. Y está, ¿cómo podríamos explicar? Porque todo esto es poético y a la vez es inquietante. Está esta idea del bucle que se repite constantemente, un momento fugaz de la historia que se repite y se repite. Vos decís por algún lado, el bucle es un trauma. Ajá. ¿Podrías explicar un poquito? Sí, vamos a explicar. Para el que no la leyó, ¿no es cierto? Claro, para que la gente sepa un poco de lo que estamos hablando. Exacto. La novela es muy sencilla. Una mujer que es una agente inmobiliaria entra en una casa para venderla y en esa casa se encuentra un niño y un bucle, digamos, un bucle de sí misma. Hay una repetición de sí misma. A mí una escena que se repite constantemente, sin fin. Se repite una y otra vez. Ella se ve a sí misma hacer una cosa una y otra vez. Me parecía como que de nuestra experiencia de la pandemia, que todos la tuvimos, todos vivimos durante la pandemia la experiencia de una novela de fantasmas, ¿no? Donde nosotros éramos el fantasma, estábamos encerrados en nuestra casa, éramos el espectro de nosotros mismos, porque nuestro yo real, digamos, estaba en una especie de espacio fluctuante y raro, y estábamos como en bucle, repitiendo la misma cosa una y otra vez, ¿no? El bucle es la estructura del trauma, es la estructura del dolor. También es la estructura del remordimiento, del arrepentimiento, ¿no? Cuando uno ha hecho algo de lo que se arrepiente, lo revisita una y otra vez, como si ese gesto tú pudiera tener una acción mágica, pudiera cambiarlo. Sabemos que no lo puede cambiar. Pero esas estructuras de bucle y de remordimiento y de trauma generan también como una especie de energía, ¿no? Es como si nosotros fuéramos un planeta que se ha puesto a orbitar alrededor de la materia oscura de nuestro arrepentimiento, ¿no? O de nuestro dolor. Sí. Y estamos como imantados a esa acción que ya no puede cambiarse más. Es un momento que yo creo que todos hemos vivido alguna vez en la vida, de quedarnos atrapados en una estructura traumática. Y es muy interesante porque es muy difícil salir de esas estructuras. Uno necesita siempre la ayuda de otro agente, ¿no? Tanto la mujer, la agente inmobiliaria que entra en la casa, como el niño que se encuentra en ella, los dos están en estructuras traumáticas. Los dos están orbitando alrededor de algo que no saben resolver. Y es como si los dos planetas colisionaran el uno contra el otro, ¿no? Se ayudan colisionando, digámoslo así. Bueno, todo eso adquiere un vuelo poético, además, que me parece que hay que resaltar porque está muy marcado en esta novela. En el final de la novela vos decís en algún momento que la escribiste en medio de una crisis literaria, una crisis personal. Sí. Está relacionada con la pandemia y con esto que hablabas recién. Bueno, nosotros tuvimos, familiarmente, yo tuve una pandemia un poco compleja porque vivíamos en Nueva York, tuvimos que... Nueva York en el momento del gran terror de la pandemia, donde había un camión morgue en la puerta de nuestra casa, y era como un paisaje como muy terrible. Sí. Tuvimos que mudarnos primero a España, luego a Argentina. Hicimos 2 mudanzas internacionales en pleno encierro total. Acabamos llegando a Posadas. Fue como bastante traumático, ¿no? Pero en el sentido de que
fue una pandemia diferente de lo que la gente solió vivir, que vivió todo lo contrario, una cosa como muy encerrada y muy... Pero fue muy fantasmal también. Y yo quedé un poco traumatizado en el sentido de que había llegado también a un punto en mi vida de escritor que decía, bueno, yo no puedo estar haciendo el mismo libro, ¿no? Una y otra vez. Tengo como que dejar de escribir. Yo leí eso, perdóname que te interrumpa, yo leí eso y pensaba, yo había leído República Luminosa, después leo Vida de Guastavino y Guastavino, y son dos libros muy distintos. Entonces digo, ¿por qué dice que se está repitiendo Andrés Barba? Sí, porque tengo pavor a la repetición, tengo pavor a... Yo creo que cada uno tiene su miedo, ¿no? Mi miedo máximo es convertirme en un escritor profesional que digamos, capitaliza el mismo libro una y otra vez, cada vez con menos gracia, hasta su muerte. Sí. Conocemos a varios, sí. Entonces, bueno, pues yo creo que esa huida, ¿no? Era como, bueno, o esa reconciliación o reencuentro con la ficción tenía que ser, digamos, que en una apuesta doble, digamos, la apuesta del género. El género es como la ficción al cuadrado, ¿no? Es como creer en la estructura de lo literario, en este momento en el que creer en la ficción es cada vez menos común y cada vez hay más textos de autoficción o de autobiografía directamente, donde cada vez estamos más alejados de la antigua novela psicologista, realista, etcétera. Hacer una apuesta por el género es como decir, bueno, vamos a por la ficción, pero vamos con todo, ¿no? Con todos los cañones y los... si tenemos que creer en que la escritura puede enunciar el mundo de alguna manera, creámoslo de verdad, ¿no? Claro. Desde la ficción. Desde la ficción. Y yo creo que en ese sentido el género me salvó de esa crisis. El género te salvó. Uno remite un poco el libro inevitablemente a Henry James. Vos has traducido mucho y admirás a Henry James. Y esa ambigüedad de la que hablábamos, ese no estar muy seguros de qué terreno estamos pisando, remite indudablemente, ¿no?, a James. Tú sabes una cosa que yo descubrí traduciendo a Henry James, que traduje mucho a Henry James, fue, sobre todo los relatos de fantasmas, que Henry James era un buen escritor de fantasmas porque era un gran escritor realista. La gente suele pensar que la escritura de género está relacionada con la fantasía, digamos, ¿no? Con una invención no realista, pero en realidad la estructura del género, Edgar Allan Poe es otro caso como muy particular y muy en ese sentido, está escrita por escritores de un realismo aplastante, de una coherencia matemática, porque si algo hace funcionar un libro de fantasmas es que sea verosímil, y ya de entrada es inverosímil, ¿no? Claro. Hacer verosímil porque de entrada no es verosímil, ¿no? Que aparezca un fantasma. Entonces la apuesta, el contrato que hace el lector para entrar en el libro es exigente, digamos, ¿no? Y el contrato por parte del escritor es como que ese mundo no tenga fisuras, sea totalmente coherente. Y eso solo lo consiguen, curiosamente, los escritores que son muy realistas. Por eso, por ejemplo, Mariana Enríquez es una escritora aplastantemente realista, por ejemplo, a pesar de ser una escritora de género también. Bueno, vi que escribe acá algo en el libro, un comentario de Mariana Enríquez por alguna parte, ¿no? Sí. Hay un comentario así muy generoso. Hicimos la presentación juntos también. ¿Acá en Buenos Aires? No, lo hicimos por Zoom, porque todo era por Zoom. Pero Mariana fue una lectora del libro, una de las primeras lectoras del libro. Es que hay algunos elementos en común que tienen, sin duda. No solo una primera lectora, sino fue, yo creo que una de las primeras personas a la que le conté la idea de este libro. Ajá. Hace bastantes años, hace 10 años, porque hace 10 a diferencia de otros libros, la idea germinal del libro es muy anterior. Y era una idea que ya casi había desestimado porque había intentado escribir varias veces y no me había salido. Entonces, es interesante porque yo creo que me sale después de la pandemia, porque la experiencia espectral de la pandemia me ayudó a pensar cómo había que escribir una novela de fantasmas, digamos. Haber tenido una experiencia de fantasmas en la vida real, que fue la pandemia, fue una experiencia de fantasma, me ayudó a entender cómo podía escribir este libro. A mí me impresiona bastante, no sé si compartís, hemos pasado por todo ese trauma tan fuerte y la sensación es que como que no pasó nada, no se recuerda, algo nos tiene que haber modificado profundamente, pero no se ve, en la apariencia no se ve.
¿Compartís esa idea? Esa sensación de que fue irreal, la pandemia también es una extensión de su percepción espectral. Claro. Cuando la vivíamos parecía irreal. Parecía irreal nuestra vida anterior. Y ahora lo que parece irreal es la pandemia. De hecho, no hay mayor veneno para la taquilla que decir la palabra pandemia, en realidad. Este libro no tiene nada que ver con la pandemia. Claro. Pero cuando vemos en las librerías esos diarios de la pandemia, cosas así, uno dice como que no quiere ni verlos, ¿no? No hablar más del tema. Estamos como traumatizados colectivamente. El hecho de estar colectivamente traumatizados ayuda también, porque todos podemos dar por descontado, sin explicitar muchas cosas, ¿no? Con respecto a lo que ocurrió en esos años. Pero sin duda es así. Sin duda es así. Otro elemento que yo pensaba más allá de la pandemia es toda la virtualidad, que vivimos rodeados, ¿no es cierto?, de pantallas y de imágenes virtuales, y esto también me remite, estos fantasmas también remiten un poco a eso, o no sé si compartís esa idea. Bueno, hay una parte, digamos, las redes sociales también son una estructura de fantasmas, fantasmal, ¿no? Y en el sentido de que, donde además nosotros somos el creador de nuestro propio fantasma. Es decir, hay un yo real, que es el que come, el que duerme en casa, el que se relaciona con tu familia, y luego está el yo espectral, que es el yo de redes, que es un yo, es un fantasma de diseño, ¿no? Nosotros hemos diseñado un fantasma que en algún punto se puede llegar a apoderar de nuestra vida real, tanto que la modifica, ¿no? A pesar de ser un personaje de ficción, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante también ver cómo los fingimientos, los fantasmas, los estados como espectrales o especulares o reflejos influyen sobre nuestra vida real. Yo cuento una historia que a mí me rompió la cabeza, que escuché a una mujer en Asturias una vez. Una mujer ya muy mayor, cojeaba de un pie así bastante, con una cojera ostentosa, y se veía que había sido una hermosa mujer, ¿no? O sea, se veía que había sido una gran belleza, ¿no? Entonces le pregunté, por algo me empezó a contar su vida y me contó que ella, cuando era muy joven, tuvo una hermana con un defecto en la cara, que le había salido como medio horrenda la hermana, y ella para no generar envidia en su hermana empezó a fingir que era coja, con 5 años. Y estuvo durante décadas fingiendo que era coja. Cuando la hermana se muere, esta señora tiene ya 50 y pico años y va al médico y le dice, el médico le dice, pero señora, si usted, ¿por qué cojea? Si usted no es coja. Usted no puede, sí. O sea, anatómicamente es usted normal, ¿por qué coge? El espíritu de la coja, el espíritu del fingimiento de la coja se había apoderado de ella con tal fuerza que ya no podía dejar de cojear, ¿no? Se había convertido en una coja de verdad. Entonces, ese fantasma de la coja había ocupado el mundo real, ¿no? Seguro. Eso es un poco lo que puede ocurrir entre las redes y nuestra vida real, ¿no? O sea, un fingimiento aquí puede infectar o intoxicar lo real y volverlo real o irreal, ¿no? Según se mire. Y en ese sentido estamos rodeados de fantasmas que somos nosotros mismos a veces, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, eso transmite también el libro. Son las dos caras y constantemente se están mezclando y uno no sabe bien dónde está parado, si está de un lado o del otro, ¿no es cierto? En estos dos mundos que se encuentran ahí en la casa. Claro, bueno, eso yo creo que es otra de las cosas habituales en el género, ¿no? Uno nunca sabe cuál de los dos mundos que se manifiestan es más real, en el sentido de cuál es más efectivo, cuál es más poderoso, al fin y al cabo, ¿no? Porque la jerarquía de la realidad en las novelas de género se establece mediante el poder, ¿no? ¿Quién tiene poder sobre quién? ¿No? Es una especie como de ejercicio jerárquico. ¿Es el fantasma el que tiene poder sobre la vida del vivo o el vivo sobre la vida del fantasma, ¿no? ¿Quién le debe un favor a quién? ¿Quién puede liberar o rescatar o redimir a quién? Y esa es un poco casi siempre la estructura de la energía del texto o de la narración, se establece por quién es el más poderoso. Por eso, generalmente, las novelas de género indeterminan, eso es un lugar, son muy ambivalentes, ¿no? Sobre quién tiene dominio sobre quién, ¿no? Acá son novelas sobre el dominio. Son novelas, bueno, acá también está, digamos, balanceado, ¿eh? ¿Quién tiene el poder acá, quién tiene el dominio? Se ayudan mutuamente. Bueno, así es.
la novela la recomendamos de todo corazón, es una preciosa novela, se agradece esta novela. Es un género que por ahí no se transita tanto últimamente y vale la pena totalmente, ¿eh? Así que me alegro y espero que algún día vengas a Buenos Aires, no sé. Por favor, ¿no? Yo iré y ya te avisaré de antemano. Ya sos un autor argentino, podemos decir, ya sos un autor argentino. Bueno, ya acabo de pedir la ciudadanía, así que sí, argentino ya de pleno. Nos quedamos por acá por ahora, te quedas por acá, decís. Sí. Nos vamos a quedar. Bueno, muchísimas gracias por esta charla. Felicitaciones, Andrés, y esperamos verte pronto. Hasta pronto. Gracias. Chao. Bueno, antes de ir al corte, quiero comentar un par de libros que he recibido y me alegré de recibirlos. Yo que digo Las Olvidadas, Beatriz Guido, ya de Olvidada le queda poco porque realmente están saliendo muchos libros sobre Beatriz Guido o reediciones de sus libros, ¿eh? Este año se reeditó El incendio y las vísperas, salió un ensayo nuevo sobre Beatriz Guido de José Miguel Lonaindia que estuvo acá el mes pasado y ahora aparece La Terraza, cuentos seleccionados por la académica Valeria Castelló-Joubert, una especialista que ha seleccionado una serie de cuentos de Beatriz Guido que editó el Fondo de Cultura Económica. En este momento se consiguen y por supuesto recomendamos. Y salió también una reedición a 10 años de la muerte del escritor y periodista Ernesto Yo. Salió la reedición de Coche Negro, Caballos Blancos, un libro de cuentos de Ernesto Yo, acaba de salir en una editorial chica, una editorial nueva, Ediciones Diotima, con una muy linda tapa. Se presentó el otro día estos cuentos de Ernesto Yo. Y recordamos, para irnos al corte, a una escritora argentina que se cumplieron en estos días 20 años de su muerte. Y nosotros siempre queremos, con nuestro archivo, recordar a nuestros autores, que a veces, qué sé yo, autores que tuvieron muchísima repercusión en su momento y que de pronto con los años se olvidan, María Esther de Miguel, 20 años de su muerte. Nos vamos al corte recordándola con una de las tantas visitas que hizo al programa. Ya volvemos. Bueno, María Esther decía hace un ratito que de todos sus libros hubo más de una edición. Pero es innegable, María Esther, que cuando sale El amante del restaurador en 1993 se produce como una especie de boom. Y te haces conocida por mucha más gente y tenés muchísimos más lectores. Sí, pero 10 años ya, ¿no? 10 años hace, pero empezó toda esta cosa que yo sé que a vos te irrita un poco, te molesta, pero está muy bien porque es una oportunidad para decirlo acá. Este auge de la novela histórica, del que se abusó mucho. Sí. Salieron muchos libros que no son serios, otros muy buenos. Sí, otros buenos. A mí me llamó la atención, y lo hablamos tanto en su momento, si hay un auge de la novela histórica es porque hay un auge por la historia, una necesidad de comprender qué nos pasa, comprender el país. Sí. ¿No es cierto? Sí, en realidad... Más allá de que se abusó y fue también haciendo un producto mercado. Aún antes de El amante del restaurador, en Jaque a Paysandú, porque yo me acuerdo que ese libro lo presenté después de las elecciones del 82, bueno, claro, el 85, no me acuerdo bien el año. 85 porque sí, Brandoni, Gorostiza, en el San Martín lo habíamos presentado. Y ahí empiezo tímidamente a tomar el tema histórico. A mí me interesó siempre la historia. Yo creo que a los argentinos nos ha interesado siempre la historia, probablemente a los provincianos más. Los provincianos siempre nos hemos sentido como marginados, como que desde el puerto, viste, nos han ninguneado, nos han usado. Y ese sentido en los entrerrianos, en los correntinos, es muy fuerte. Nosotros hemos tenido un castigo histórico, no nos construían los puentes, nos aislaron entre nuestros ríos. Y mi padre, que quería conocer la historia de este lugar donde había venido a plantar una familia, y yo de chica me acuerdo que escuchaba y me quedaba con los ojos abiertos escuchando al viejo, al comisario, ahí alrededor de los asaditos que se hacían en la usina de mi padre de noche. Y yo decía, ¿por qué esto me interesa tanto y lo que me enseña la maestra en la escuela no me gusta nada? Y ¿sabes qué, Cristina? Era el modo en que me lo decían. Claro.
En uno me lo contaban con anécdotas, con gestos, eran historias que me subyugaban. Y los otros me daban cifras, 5.000 en el ejército patriota, 6.000 en el ejército realista. ¿Qué me interesaba? ¿Me te das cuenta? Y bueno, ahí llegado el tiempo, yo dije, claro, hay que contar esto de otro modo, ¿no? Con ese modo empacado. Hay que sacar a los héroes, a los fundadores de la patria. Yo he sido siempre muy patriotera, hay que sacarlos del bronce, del mármol. Hay que hacer lo que ellos eran, que es seres humanos. Bueno, seguimos con el programa y nos visitan dos escritoras. Graciela Schwartz con su novela Jurame o Jurame. Jurame que nunca. Es verdad, no tiene acento. Jurame que nunca. Inés Fernández Moreno, No te hagas ilusiones, un libro de cuentos. Sí, señora. Vos, me estoy acordando una vez que viniste acá, Inés, me dijiste que vos te sentías mucho más cómoda en el cuento que en la novela. Me siento ¿Tenés más cuentos y novelas? Sí, tengo las dos cosas, pero la verdad es que me siento más cómoda en el cuento. Me resulta más manejable, lo puedo tener en la cabeza, corregir, reescribir, mientras que la novela siempre se te desparrama, ¿no? Es decir, está este tema de la estructura, de por dónde empezás, cómo seguís, el ritmo interno, es más complicada la novela. Para mí. Vos, hay gente que dice hay el cuento escritores es más que tienen esto que dice el aliento, de largo aliento, que van más hacia la novela. ¿Con qué te dieron cuando ganaste el premio Sor Juana tan importante en México? Con una novela, precisamente, con El cielo no existe. Estuviste acá con esa novela. El cielo no existe. Después también escribí otra novela que es No te quiero más. Mi hija por eso me criticaba y me decía, mamá, otro libro con un no. Pero, claro, no te hagas ilusiones, no te quiero más. En fin, tengo otros que no tienen la partícula no. Vos también has escrito cuentos y novelas, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y te sentís más cómoda con qué? Bueno, la novela tiene como otro desarrollo interno. Yo esta novela la escribí a lo largo de mucho tiempo y en el medio... Y porque es una historia de varias generaciones. Es una historia de varias generaciones, efectivamente. Y en el medio sacaste otros libros. Y en el medio saqué otros libros de cuentos, otra novela, pero esta novela tiene como 20 años de... 20 y un poco más también, sí. Sí, y fui y volví. El otro día me encontré con un borrador de una primera... Sí, es otra historia. Pero mientras tanto, por eso, esta novela fue como una corriente subterránea, digamos, porque mientras escribía otras cosas, esto seguía su curso como internamente. ¿Y cómo surgió? Porque partimos con la primera generación que viene al país, los inmigrantes, ¿no es cierto? La historia de ellos y de todos sus descendientes, varias generaciones. Varias generaciones. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué te interesó? ¿Desde dónde partís de esta pareja de inmigrantes? De la llegada. De la llegada, bueno, de la llegada. A la Argentina. Es que arranqué, realmente fue ese el arranque, como... y lo que significaba aparte, ¿no? Venir acá, después de un destino que estaba prefijado, digamos, no había forma de zafar del surco en Italia, ¿no? Y esto... Bueno, era un país que prometía y que... Y así se armó, así se armó, claro. Se hizo, ¿cierto? La Argentina. ¿Te interesabas? Fundamentalmente partiste de ahí y después te entusiasmaste con los sucesivos... Claro. ¿No? Y con los efectos de esa traslación, digamos, y de lo que había significado para unos y otros, tratar de insertarse acá, cómo había sido y sí... eso, el desarrollo de una familia inmigrante que cumplió muchos de los sueños que se había propuesto en realidad. Y también se juntó con la desdicha en algunos puntos, ¿no? Sí, que bueno, hay como un tema complejo, un secreto que va apareciendo durante toda la novela. Jorobando a varias generaciones. Ahí está, jorobando a todos. Así es. Sí. Y me interesaba eso, ¿no? Cómo un secreto puede obstruir, velar, hacer desgraciadas a más personas de la cuenta, digamos. Por eso la importancia de la palabra, ¿no? Y de poder desarmar esas cuestiones, ¿no? Sin duda. En los cuentos de Inés siempre hay como un factor
¿cómo puedo decirlo? Hay como una realidad que se puede ver desde dos ángulos. Por ejemplo, yo pienso en el primero, el zapato ese que aparece en la cinta transportadora, ¿no? Sí. No sé por qué decís esto del doble. Por eso. Bueno, porque encierra otra historia, Ahí digamos. está. Parece un objeto bastante banal, una historia como muy pequeña. Se salió de una valija, qué sé yo. Claro, pero por debajo de eso toca otras profundidades, digamos, ¿no? Exactamente, a eso me refería. Esa hay muchos, como es una característica tuya, hay muchos contados por mujeres, ¿no es cierto? Son historias hay muchos contados por mujeres, porque debo decirte que la mayoría, hoy venía pensando, creo que la mayoría de esos cuentos parten de experiencias personales, de pequeños momentos que de pronto iluminan algo o tocan algo más profundo. Sí. Yo tengo la impresión, que no sé si esto es acertado o no, como que la experiencia que uno va viviendo, la historia de vida, a medida que pasan los años, se te va achicando el caudal de la experiencia, en un sentido. Otro sentido me podrás decir que se profundiza, que uno aprende, qué sé yo, todo. Yo me río porque me hiciste acordar. Yo que investigué la vida de Silvina Bullrich, ella decía, con otras palabras, pero decía eso. Ah, sí, mira. Sí, cada vez la vida es más aburrida y ¿de qué escribo? Se me quedo sin temas. Y bueno, digamos, hay grandes temas, y ya más hijos no voy a tener, no me voy a ir a vivir a otro país, no sé, más maridos tampoco. Bueno, nunca se sabe. Entonces las experiencias son más acotadas, pero igualmente iluminadoras. Entonces siento que me muevo en ese terreno y que casi la mayoría de los cuentos parten de alguna experiencia muy personal. Otros no, otros por ahí parten de otras fuentes, cosas que escuché, escenas que vi, etcétera. Pero en su mayoría tienen que ver con experiencias personales y en su mayoría están signados, digamos, por la prepandemia y la pandemia. O sea, hay como un espíritu de pérdida a lo largo de los cuentos. Incluso yo había pensado en llamar este libro El arte de perder, que me parece maravilloso, es un poema de Bishop maravilloso, pero ya había otras novelas que se llamaban El arte de perder, entonces renuncié. Y quedó solamente como título para uno de los cuentos. Claro, y no te hagas ilusiones, el nombre de nada muy optimista. El arte de no es muy optimista, pero al mismo tiempo tiene su humor. No es algo. Todos los cuentos estos tienen humor. No es un pesimismo negro y oscuro. Yo pensaba con el perro ese, que también es un gesto de humor. Es un gesto de humor. Hay un cuento con un paseador de perros también. Sí, hay mucho perro en el libro, porque sí, hay varios cuentos donde intervienen. Tal vez porque, los perros van interviniendo cada vez más en mi vida. Tengo 2, 3, está imbricado. Y estoy muy en contacto con ellos. Más ahora que cuando era más joven. Yo pensaba con respecto a la novela de Graciela, en un momento, en estas distintas generaciones aparecen 3 hermanas. Y yo que conozco a tus hermanas y a vos, ustedes son 3 hermanas también. O sea, cómo se mete, la vida en las marcas personales. Las marcas personales. Pero son 3, a mí, tu familia, me puse a pensar. Son 3 artistas, las 3, porque Claudia es actriz, Marcia es la gran poeta. Vino alguna vez acá. Tenía una editorial también en un momento. ¿La sigue teniendo la editorial? Sí, Leviatán, Claudia. Sí, Claudia. Y Marcia, ya sabemos, la artista. Hace poco hablamos acá en el programa de la muestra en El Tigre de Marcia muestra, ¿no? Extraordinaria, es una gran artista. A verla. Sí. Y yo conocí también a tu mamá. Sí. Eve Clementi, claro, pero la conocí en los años de recuperación de la democracia. En el 83. Que a Eve la nombraron, tenía un cargo en la dirección del libro, me parece. Era historiadora importante, Eve Clementi. Y tenía un programa en ATC que... ¿Sabes que sí? Ahora me acuerdo. Tenía un programa en ATC y Inés y yo contábamos un sábado cada una contábamos cuentos, una la biografía y la otra el cuento y viceversa. Y los contaban al aire. Claro. Vaya a saber si hay tapes de eso. No, parece no hay nada. No hay nada. Puede ser que yo tenga algún viejo video, pero vaya a saber en qué estado está, ¿no? Claro. No sé, a veces se pueden recuperar esos viejos VHS. Sí. Y Eve Clementi recomendaban libros, hablaban de libros. Claro. ¿Cómo no? Bueno. Sí.
Y tu papá era el dueño de la cadena Fausto, de También, librería Fausto. sí. O sea, una familia muy ligada a todo este mundo. Sí. ¿Quién vino acá? Luis Guzmán vino y empezó a recordar. Luis trabajaba en Fausto. En Martín Fierro, en Fausto. Sí, y recordaba a tu papá y todo eso. Quería mucho al viejo, él. Sí. Bueno, por eso te digo, tenés toda una familia, ¿no? Sí, vinculada con la cultura, con tantas cosas. Sí. Y no hablemos de Inés. Bueno, también. Nieta de Baldomero Fernández Moreno, hija de César Fernández Moreno. Sí. Por suerte ya me voy, es decir, es algo que me acompañó toda la vida, ¿no? Hubo distintos momentos, pero ya ahora siento que es una historia saldada esa, Sí, ¿no? pero antes no. Antes me estaba un poco más incómodo, un poco más difícil de entender entonces cuál era mi vinculación con la literatura. Y creo que hasta hoy también. Perdóname, vos contaste acá una vez que empezaste a escribir bastante grande. Grande, porque no, ni se me ocurría escribir, me daba pánico. Con todos estos personajes. Estos monstruos y además con las cosas que yo escuchaba decir. Sí. Porque no eran nada piadosos con otros escritores. Ellos. Entonces, no eran nada piadosos. Criticaban mucho. Sí, recriticaban. Entonces, mirá si yo iba a asomar la nariz ahí, me daba pánico. Pero lograste hacerlo. Sí, logré hacerlo grande, pasado los 35 años, una cosa así. Pero bueno, se me fue imponiendo porque finalmente era lo que me salía a hacer bien. Claro. O mejor, digamos, de las distintas cosas que fui intentando en la vida. Primero intentaste otras. Intenté muchas. Algún intento compartido también con Graciela, porque estudiamos un año de Derecho juntas. Son muy amigas ustedes, ¿no? Desde el colegio. Desde los 12 años, o sea que tenemos una relación como de hermanas. Total. Sí. Y bueno, Derecho por supuesto fracasó, después en una época pensé que iba a ser bailarina, en otra época dije, bueno, y si estudio medicina, no fui, pastoreando por distintas fantasías. Y mi viejo, que era un padre como muy atento, cada vez que yo decía algo me decía, bueno, entonces si querés hacer, me daba crédito. Claro. Y me averiguaba cosas y qué sé yo, y por querría eso un padre que tan querido. Alguna cosa. Sí, yo lo atormentaba porque además eran los años 70 en que uno tenía que, no sé si realizarse, así dicho entre comillas, o tener algún tipo de actividad que tuviera un peso más allá del clásico de la cosa femenina, ¿no? Claro. De la maternidad y los hombres, los hijos. ¿Y en tu caso cómo fue? ¿Cuándo dijiste me voy a dedicar a escribir, voy a ser escritora? Así como fue siempre una tentación, ¿no? Algo que, no sé, cartas en un viaje que también hicimos juntas durante un año, estuvimos afuera. Las cartas eran como un ejercicio literario finalmente, y después cartas a la vuelta desde acá para allá. Y yo también me escabullí de la facultad muy rápido y empecé a trabajar en publicidad, cosa que también compartimos en distintas agencias y qué sé yo, pero eso que yo lo tenía como, no descalificado, pero como puesto en un segundo lugar, también despertó la escritura, digamos, ¿no? Y bueno, y después fuera la publicidad y empecé a escribir con más es impresionante el camino paralelo que tuvieron los dos, ¿no? Es impresionante. La verdad que la cantidad de junturas y que tuvimos hijos casi con muy poca diferencia de tiempo y sí, hicimos. Y ahora salieron los dos libros más o menos simultáneamente. Casi, claro. En dos editoriales diferentes, casualidad pura, digo, no sabemos. Sí. Bueno, les agradezco haber venido como siempre. ¿Es la primera vez que venías al programa? No. ¿Estuviste ya alguna vez? Sí. No me acuerdo para qué libro. Algún libro pero bastantes años que no venías por acá. Sí. Vamos a recordarlo. No te hagas ilusiones, de Inés Fernández Moreno y de Graciela Schwartz. Jurame que nunca. Nos vamos al corte. Nos queda un bloque todavía y enseguida volvemos. Gracias a las dos por haber venido. Bueno, gracias, Cristina. Bueno, último bloque del programa. Leandro de Sagastizábal con nosotros. Bienvenido, Leandro. Gracias, Cristina, una vez más por la invitación. Pero con todo gusto. Un camino con los libros se llama. Y son las memorias de un editor. A mí me encanta cuando salen memorias de editores. Tantas cosas que cambiaron en el mundo editorial a lo largo de la trayectoria. Personas con tanta historia
Y qué sé yo, acá viene Daniel Divins, que empieza a contar anécdotas y no paramos. Guillermo Javelson sacó sus memorias el año pasado, el enigma lo entrevistamos del también. Claro, el enigma del oficio. Y ahora salís vos con un camino con los libros y digo, Leandro, realmente la trayectoria de toda la vida, y has pasado por tantas editoriales importantes, por tantos momentos de la industria en un país que ya sabemos los altibajos y las complicaciones, ¿no? Vos sabés, Cristina, que esa fue una de las razones fundamentales para hacerlo, ¿no? Porque se duda mucho cuando uno, no sé, Willy, me imagino Guillermo Javelson y Daniel con sus cosas tendrán las mismas dudas, ¿viste? Que uno nunca sabe, porque definitivamente uno tiene que ser el referente, digamos, ¿no? Son las memorias propias. Entonces, y sí, obviamente, te pones en primera persona. Claro, son una primera persona. Te daba como un pudor eso. Exactamente, te da como un cierto pudor, ¿viste? Pero lo que pasa que, como bien señalás, yo creo que yo no soy un editor emblemático, ni un gran editor, ni nada, no soy Gallimard, ni mucho menos, ni Divinsky, pero sí tengo una historia muy peculiar. Se ha convertido así la figura, ¿no? Claro, y además muchos años de editor. Vos lees el libro, además de Guillermo Javelson, El enigma del oficio. Sí. Claro, Willy ha compartido momentos intensos desde con Roa Basto a con Julio Cortázar. Ese no es mi caso. Bueno, pero vos estabas en la editorial Planeta, por ejemplo, pero el contacto con esos autores era más de Alberto Díaz, suponte. Exactamente. Que también esperamos un libro de memoria, ¿no? De Alberto Díaz. Sería muy buena una memoria de Alberto. Sí. Además, yo aprendí mucho de Alberto. No lo he incluido mucho, Alberto, ahí una mención, no mucho, debiera haber hecho más, porque Alberto me ayudó mucho en un aspecto. Mira, yo desarrollé básicamente dos cosas que son las que se reflejan en este libro, o se expresan en este libro. Por un lado, una vida profesional, que como bien decís, ha tenido distintos perfiles. Yo empecé haciendo promoción de libro en Cúspide, después pasé a distintas editoriales. Años 60, fines exactamente, de los 60. A mediados, hacia el 75, empecé en Cúspide haciendo promoción de libros universitarios. Después los Jorge Arzadún y Jorge Carfi, y Carlos Arzadún me permitieron ingresar a Norma cuando la primer fusión, que fue Norma con el grupo Tesis. Ellos tenían una librería que era Tesis Norma, y ellos me eligieron como director editorial ahí. Después de ahí pasé a Planeta por una elección de Ricardo Sabanes. Fui gerente editorial de Planeta y después director comercial. En esos años 90, que era el auge total de la editorial Planeta. Bueno, cuando era la editorial líder sin lugar a dudas. Pero ahí cambiaron cosas en el mundo del libro a partir de ahí. Muchísimo. Toda esta cosa... Había autores, me acuerdo, que venían y decían acá, ahora no se habla más de literatura, se habla de anticipo, se habla de el libro como un objeto, ¿no es cierto? Sí. ¿Viste? Yo cambió algo en ese momento. Yo creo que, mira, siempre ha habido, como en todas las cosas, y te digo, son charlas que con colegas tenemos, ¿no? Con colegas del mundo de la investigación en la historia editorial, más que con colegas del mundo del libro. Las tenemos seguido. Porque vos también sos historiador. Por eso, y básicamente me ocupé mucho de historiar. En realidad este libro tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sí. Con la necesidad de dejar como una especie de testimonio para otros. Uso una carta de Boris Spivakov que me escribe Boris Spivakov en los años 90, que es un lujo como documento. Otro editor emblemático, ¿no? Y que ¿sabes qué, Cristina? Hay una paradoja en el mundo editorial. Fíjate que los editores importantes del mundo editorial en Argentina, recién hablábamos de Gloria Rodríguez, podemos citar a Trini Vergara, podemos citar enormes editores en Argentina, no dejan cosas escritas, no dejan sus testimonios, no dejan su experiencia. Y la idea un poco es dejar un testimonio que sirva para otros investigadores, como decís vos, de una manera de estar en los libros. Vos fuiste uno de los iniciadores de la escuela de edición, ¿no es cierto? De la carrera de edición. La carrera universitaria. Estuve en los primeros años, es más, estuve en la primera cátedra, que fue la que creó Ricardo Nudelman. Sí. Después esa cátedra quedó Alejandro Katz a cargo de él, quedó a cargo de Alejandro Katz,
Yo me fui y volví a unos años después como titular de administración de la empresa editorial y después fui director de la carrera de edición. Esa carrera, por ejemplo, fue una carrera importantísima. Y sí, es decir, una formación profesional universitaria. Exactamente. Fuiste director también o presidente de la CONAVIP, ¿no es cierto? También, y en el libro populares. Le dedico una parte porque y es muy importante. Porque además creo, mira, ¿cuál es la experiencia hermosa que me permitió la CONAVIP? Y además fue una de las razones fundamentales por la cual le dije que sí cuando me ofreció Pablo Beluto el puesto. Una de las razones fundamentales, o la fundamental, fue poder estar en ese lugar, que es el lugar de los lectores. ¿Viste? Para quienes somos editores estamos siempre en el lugar de cómo se hacen los libros, cómo se escriben los libros. Pero el que los recibe. Pero exactamente, pero no en el otro lugar. La que provee a todas las bibliotecas populares del país. No, además, mira, reconocidas por la CONAVIP hay más de 1.300 bibliotecas en todo el país. A lo largo y a lo ancho de todo el país, y tenés bibliotecas que son de 2.000 metros cuadrados, hermosísimas, y tenés bibliotecas que están en un container. Es decir, es un proyecto cultural hermoso. Proyecto de Sarmiento. 1870. De 1870. Es más, la biblioteca, la primera, la Franklin de San Juan, es anterior a Sarmiento. Ya existía es de 1866. O sea, es un proyecto... Bueno, pero por eso has pasado por todos los, todos los sectores. ¿no? Porque además estuve en el libro educativo, estuve unos años en Tinta Fresca, fui directivo de Fondo Cultura, fui directivo de UDEVA. Claro, Eudeva. Y son también. Experiencias muy... ¿Qué cambió? Si yo te digo, ¿qué cambió el mundo del libro así fundamental desde que vos empezaste, años 70, ahora? Cambió totalmente. Cambió el mundo... Cambió el mundo del libro y cambió el mundo de los lectores. ¿Viste? Yo creo que antes existían lectores o grupos de lectores mucho más concentrados. Es decir, yo creo que una de las cosas, como ha pasado en casi que todos los aspectos económicos de la sociedad, una de las cosas más características de los años recientes es la segmentación de lectores. Hoy en día, ¿viste? Hay muchísima cantidad de editoriales independientes por eso, porque hay muchos modos de leer. Claro. En términos de producción de los libros, yo creo que hay 2 o 3 cambios que son muy importantes. Uno de ellos es la calidad de los libros. Es decir, yo creo que hoy en la Argentina se produce un libro que en los 70 no se producía. El libro tenía, ¿viste? Yo escribí en su momento también para UDEVA una biografía de Arturo Peñalillo, y cuando uno veía la colección La Siringa, por ejemplo, de Arturo, claro, eran unos libros que hoy serían ilegibles, ¿viste? Una letra chiquitita, unas hojas que se salían. O sea, la hoy calidad en día, los libros, fíjate los libros mejor. Que tenés acá y que estás mostrando, son de calidad. Sí. Cambió la calidad. ¿Te acuerdas de esa época que uno abría un libro y se le soltaban todas las páginas? Por eso te digo, era una cosa que, ¿viste? Eso no te pasa quedaba más. Con la mirada. No pasa más. No. Nadie se bancaría un libro así hoy. No, claro. Además, ¿qué cambió? Cambió, sin duda, el pasaje a lo digital. Tanto en el sentido de producción de los libros, ¿viste? Para hacerlos, el ebook, como para venderlos, el e-commerce, es decir, venderlos por canales comerciales. Yo creo... pero el libro de papel, venderlo por canales comerciales, pero el libro de papel. Vos sabés que el libro digital sigue teniendo un espacio acotado realmente. ¿Cuánto es? ¿10%? No, en la Argentina era alrededor de un 4%, hoy está en el orden del 10%. Como máximo 10%. Y en una editorial universitaria, que es donde más se usa el libro digital, está más o menos en ese promedio. Según me decía Luis Quevedo, que es el gerente general de UDEVA y a quien vos conocés. ¿Cómo no? Escribieron un libro juntos. Un libro con esta misma finalidad. Es un libro que se llamó Optimistas Seriales y que fueron entrevistas a editores. Y la finalidad era un poco rescatar o dejar por escrito, ¿viste? El testimonio de gente que participa, como bien señalabas vos, Cristina, que probablemente le va a ser muy útil a gente que no conoció eso. Seguro. Yo te digo, cuando yo hablo ahí de la promoción de los libros y todo, eso no existe más. La promoción del libro universitario, eso era una actividad muy fuerte en los años 70 y hoy no existe más. No existe directamente. Y existe por otros canales, ¿viste? Y existe de otro modo, pero es muy difícil que hoy va a haber una persona que le va a llevar un libro a un profesor titular de cátedra para que él lo recomiende, en el caso de que sea un libro importante. Como hacen los visitadores médicos con los medicamentos. Exactamente el mismo trabajo. Claro. Es más, yo leía Van a ver a los profesores. Exactamente, para que ellos los recomienden. Es más, yo leía los libros, ¿viste? De los visitadores médicos, porque no había libros sobre la promoción del libro, y leía los libros de los laboratorios, digamos, para
para clonar el modelo. ¿Y ahora cómo hacen? Porque tienen que llegar también al público universitario. Pero se llega por vía electrónica, se llega, ¿viste? Mandando los PDF en otro tipo de publicidades. Ya no hay una persona que va, visita. Yo me pasaba horas. Se leen los libros por PDF. Exactamente. Universitarios. Es un cambio radical. ¿Vos cómo ves me tengo que ir rapidito, se nos va a terminar el programa, pero ¿cómo ves el futuro del libro? Yo soy bastante optimista, ¿viste? Realmente, pero no por un optimismo así corporativo, digamos, porque me siento parte de él, sino porque realmente creo, a ver, hablemos de la Argentina, yo sigo creyendo en la sociedad. Mira, acá hay libros enteros, como el de William Acri, que está dedicado a ver cómo en el siglo XIX el Río La Plata en general, no solo la Argentina, Uruguay también, era una sociedad lectora. Esta es una sociedad lectora, ¿viste? Es chica, es cierto que no es... Se achicó la sociedad lectora. Pero es una sociedad, se achicó mucho. Bueno, que hablabas también de la fragmentación del lector. Por eso son tan importantes las bibliotecas populares. Bueno. Porque, ¿viste? Es muy importante rescatar la gente que dejó de ser lectora, porque al ser más difícil la cultura como un modo de ascenso social, ¿viste? Hoy en día podés ser un genio que te leíste toda una biblioteca y eso no te hace ni ganar más dinero, ni tener más estatus, ni un montón de cosas. Entonces, la movilidad social a través de lo cultural está como relativizado. Entonces, mucha gente dejó de pensar en leer y en tener el espacio cultural. Y no solamente por el precio de los libros. No solamente por el precio, sino exactamente por ese otro tema. Por falta de interés. Mirá, muy rápidamente te digo, sé que tenés que cerrar el programa, pero te doy un dato que me parece importante. Hace unos años, en el 2015, 2016, un uruguayo que es un sociólogo de primer nivel que vive en París, publicó un libro que se llamaba Biblioteca en Llamas, que lo publicó en la Universidad de General Sarmiento acá en la Argentina. Él se llama Denis Merklen. ¿Qué decía Denis, entre otras cosas? Ahí analizaba entre 1998 y el 2000 y pico, que 2015, 2016, analizaba la quema de bibliotecas populares en las revueltas en las periferias de París. Bien. ¿Por qué? Decía él. Porque son poblaciones que empiezan a sentirse lejos. Si uno piensa la cantidad, si uno analizara en este año la cantidad de escuelas que han sido agredidas, es decir, violentadas, etcétera, habría que pensar seriamente qué pasa con eso. Por eso el valor de la educación, el valor de los libros. Y nosotros somos una sociedad lectora, somos una sociedad de libros. La prueba está que estamos acá, vos y yo hablando, después de más de 30 años sobre libros. Sí, pero lamentablemente no es lo común. Digo. No es lo común. No es lo común. No es lo común. Ay, mira, da tanto este tema para seguir hablando, pero acuérdese que está este libro de Eudeva, Un camino con los libros, una historia personal pero social de la edición en la Argentina. Me alegro mucho que hayas venido, Leandro. Muchas gracias, Cristina, por tu invitación. Muchas gracias. Y nos vemos como siempre el sábado que viene, se terminó el programa. Buena semana para todos. Chao.